Muy bien, vamos a resolver en esta oportunidad el ejercicio número 6 de la práctica dirigida 3, en lo que corresponde al capítulo de medidas de dispersión. Bueno, ¿qué es lo que nos pide aquí? El ejercicio dice, la siguiente distribución muestra las ventas mensuales en miles de dólares de una empresa peruana dedicada a la importación de celulares. Muy bien, los datos de aquí serían las ventas en miles de dólares. Y aquí parece que es una frecuencia acumulada en forma ascendente. Entonces todos estos datos vamos a tabularlos. Tenemos nuestro cuadro aquí. Hemos establecido los intervalos de las ventas. También sus distribuciones. Bueno, aquí tenemos como dato lo que es la frecuencia acumulada y a través de diferencias entre el último, que es el de mayor, con el anterior, hemos podido hallar las frecuencias simples. Con esa información, entonces, pasamos a resolver lo que nos pide, que son la varianza, desviación estándar, desviación típica corregida y la simetría adecuada. Muy bien. Entonces, como primer paso, para hallar la varianza, necesitamos datos de medidas de tendencia central, porque justamente las medidas de dispersión, que son estas de aquí que nos están pidiendo, trata de ver la diferencia que existe entre las medidas de tendencia central, que representa a un conjunto de datos. Entonces, como no hemos hallado la medida de tendencia central, para esta ocasión, digamos que la más adecuada va a ser, ya que los intervalos son homogéneos, tanto en su amplitud, entonces vamos a resolver la media. Un dato antes es que hemos sacado también la marca de clase, los intervalos, sumándolos y dividiendo entre 2, los extremos sumándolos y dividiendo entre 2, para poder hallar justamente, para poder hallar o tener el dato para hallar la media. En este caso, entonces, se procede a hallar la media con la suma de la marca de clase por la frecuencia absoluta simple entre el total de datos. Toda esta suma me sale 499 entre 52 y me sale 28.83. Esa sería la media, entonces, más o menos por aquí. Después tenemos que hallar, ahora sí, la desviación estándar. Primero hallamos la desviación estándar, sí, porque se dice que la varianza es la desviación estándar al cuadrado. Entonces, para hallar la desviación estándar, simplemente es multiplicamos los intervalos, su marca de clase por este resultado que habíamos obtenido anterior. Nos sale justamente, digamos, la marca de clase al cuadrado por las frecuencias. De ahí todo eso sumando, que es 4.401, 44.101, lo dividimos entre el total de datos, le restamos lo que es la media, el valor de la media elevado al cuadrado y sacamos raíz a todo eso. Nos sale 4,11. Esa es la desviación estándar. Pero como la varianza es el cuadrado, elevamos entonces este valor al cuadrado. 16.93. Ahora, bueno, entonces resolviendo la varianza, hemos hallado también la desviación estándar. Ahora nos piden la desviación típica corregida. La desviación típica corregida se puede hallar mediante la fórmula
Este de aquí. Para eso ya hemos hallado la varianza. Y luego de hallar la varianza, tenemos que restarle la amplitud, al parecer dice, la amplitud entre los intervalos elevado al cuadrado sobre 12. Muy bien. Tenemos aquí, nos podemos percatar que entre intervalos hay una amplitud de entonces estamos indicando que la amplitud sería en este caso de 20 a 23, hay 3, 23, 26 también. Se mantiene constante. Le vamos al cuadrado sobre 12 y el valor que nos había salido de la varianza es 16.93. Resolvemos, nos sale 16.18. Y ahora, de la varianza corregida, lo sacamos la raíz y eso nos daría la desviación típica corregida. No olvidar eso. Entonces sacamos raíz a 16, 18 nos sale 4,02. Vamos a reducirlo. Suficiente con esto, 4,02. Después finalmente tenemos la simetría adecuada que nos están pidiendo. Para ello, muy bien, tenemos que hallar mediante esta fórmula. La simetría adecuada para esta ocasión va a ser el primer coeficiente de Pearson, porque tenemos como dato lo que es la media, estamos trabajando con lo que es la media, y también tenemos la desviación estándar. Lo que sí nos falta es la moda. Y para hallar la moda entonces necesitamos de estos valores que debemos reemplazarlo en una fórmula, ya que estamos trabajando con intervalos. Entonces este de aquí es el dato de la amplitud en cada intervalo. Este es el extremo inferior del intervalo con mayor frecuencia. Con mayor frecuencia simple absoluta. Después tenemos la diferencia entre el mayor frecuencia absoluta simple menos el próximo inferior. Y después la otra diferencia que es entre el mayor frecuencia menos el próximo superior. Entonces nos damos cuenta en esta columna de que el mayor frecuencia es 25. Lo marcamos, de ahí el anterior, el inferior. El valor inferior sería 8, eso lo restamos, nos sale 17. El valor superior sería con 2, sale 23. Y esos valores lo reemplazamos entonces en la fórmula que ya conocemos. El valor del extremo inferior del intervalo sería 30,5, ya que es entre 30 y 31 hay una unidad, lo dividimos entre 2, 0,5 es lo que se debe agregar aquí. 30 más 0,5, 30,5, desde ahí parte. Y eso lo reemplazamos en la fórmula. La diferencia 1 sobre la diferencia, la suma de las diferencias, 17,23. Eso lo multiplicamos por 3, que es la amplitud, y eso lo sumamos, todo eso lo sumamos el extremo inferior de ese intervalo de mayor frecuencia, 30,5. Nos sale 31,78. Aquí está la fórmula. 31,78. Con ese valor lo reemplazamos aquí a la fórmula del primer coeficiente de Pearson, que tenemos aquí 28,83. Lo restamos con la moda y lo dividimos entre la desviación estándar. Nos sale este resultado que es negativo, que significa que si el valor es negativo es una distribución asimétrica hacia la izquierda. Hemos aprendido justamente algunas medidas de dispersión y la asimetría que puede haber entre las distribuciones, ya si es asimétrica, asimétrica a la izquierda o asimétrica a la derecha. En este caso nos ha tocado que la simetría es hacia la izquierda.
Eso sería todo y hasta otra ocasión.